Queridos hermanos y hermanas, nuevamente los saludo y les doy la bienvenida, deseando que esta celebración sea para todos verdadero alimento espiritual que anime nuestro quehacer cotidiano. Saludo también a quienes nos siguen desde sus hogares por los diferentes medios de comunicación. Nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía en este domingo séptimo del tiempo ordinario. Seguramente que uno de los acontecimientos que más ha preocupado y continúa preocupando estos días a católicos y no católicos ha sido la salud del Papa Francisco. Algunos haciendo conjeturas desatinadas que no vienen al caso, sin embargo, muchos nos hemos unido en oración pidiendo por su recuperación. Creo que también esta debe ser la intención para esta Eucaristía, pedir por la salud y la pronta recuperación del Papa Francisco. Quisiera también hacer mención a otro acontecimiento que estamos viviendo como Iglesia, el Jubileo de la Esperanza. Dentro de esta celebración del Jubileo, hoy se está celebrando el Jubileo de los diáconos. El diácono en la Iglesia es un ministerio que forma parte del sacramento del orden. Son hombres que, respondiendo al llamado del Señor, se ponen al servicio de Él, sirviendo en sus comunidades. A todos los diáconos permanentes de Bolivia, nuestra gratitud por su servicio y entrega. Sepan que su colaboración en la tarea evangelizadora es de suma importancia. Además, continuamos estos días siendo testigos del incremento en número de los casos de violencia, que han llegado incluso a ir en contra de la vida de algunos. Esto, queridos hermanos, debe ponernos en alerta a todos. No es posible que el incremento de violencia junto a la pérdida de vidas no nos diga nada. Los primeros en preocuparse deben ser nuestras autoridades, ya que son los encargados de garantizar una convivencia pacífica y segura. Por eso les pedimos también que se preocupen por todo lo que está pasando. Y esto lo sabemos todos, no es nuevo. La violencia en Bolivia se está incrementando, no solo en número, sino también en crueldad, al punto de ya no respetar incluso la vida. Queridas autoridades, les hacemos un llamado para que sean capaces de brindarnos seguridad, que uno de los regalos por el bicentenario que vamos a celebrar de nuestro país sea tener una Bolivia más segura, donde cada ciudadano se sienta tranquilo en su convivencia diaria. Pero esta situación de inseguridad, si bien debe preocupar en primer lugar a nuestras autoridades, no debe ser ajena al ciudadano. Debemos también, desde lo que nos toca, todos nosotros, ser capaces de construir una sociedad donde el respeto al otro sea nuestro estilo de vida, donde seamos capaces de dialogar, de reconciliarnos, de pensar diferente sin temor a recibir represalias, sin temor a revanchismos ni venganzas. Justamente de esta realidad nos habla hoy la palabra de Dios, de respetar la vida, de que nuestro actuar debe reflejar al hombre nuevo que es Cristo, de llevar una convivencia tranquila, incluso amando y rezando por aquellos que no nos aceptan. En la primera lectura es admirable la actitud de David, lo hemos escuchado, quien se enfrenta a una situación, por así decir, favorable para matar a Saúl, frente a las palabras de Abisai, que le dice: Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos, déjame clavarlo en la tierra con la lanza de una sola vez. Lo que David responde dice: no lo mates. ¿Quién podrá atentar impunemente contra el ungido del Señor? Muchas veces nos encontramos frente a situaciones similares, donde de parte nuestra tenemos todo a favor para cobrar venganza de algún mal
que se nos hizo. Y muchas veces somos vengativos. La actitud de David se nos presenta como una gran enseñanza frente a la relación que debemos tener con aquellos que nos hacen algún daño. No debemos entrar en el círculo vicioso de la venganza, que nos puede llevar a entrar en una escalada de violencia, llegando incluso a quitar la vida del otro. Aquí David lo que se da cuenta es que, por un lado, la vida viene de Dios y nosotros no tenemos por qué quitarla. Y por otro lado, seguramente que si David hacía caso a lo que dijo Abisai, se iba a iniciar una espiral de violencia donde además habría afectado a otras personas. Hagamos el compromiso de no devolver el mal por el mal, de no caer en el error de la venganza y seamos capaces de dar incluso un paso más a aquel que se nos presenta en el Evangelio de hoy. En el Evangelio que hemos proclamado hoy, el evangelista San Lucas presenta a Jesús continuando un discurso a sus discípulos, exigiendo un testimonio de vida, marcado con actitudes hasta entonces nunca escuchadas. Dice Jesús: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que le difaman. Cuando en Israel regía la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, que significa que el castigo debe ser similar al crimen cometido. Y en nuestros días incluso se va más allá, devolviendo no solo el mal recibido, sino mucho más. Imaginemos por un momento si nuestra actitud, si la actitud que Jesús nos propone fuera la que rija nuestras relaciones. Seguramente la violencia disminuiría, los enfrentamientos entre personas disminuirían. Todo esto no es cuestión de solo una actitud interior, sino que Jesús va más allá y nos dice: al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Aquí, queridos hermanos, debemos tener cuidado de interpretar esta enseñanza de Jesús. No significa callar frente al mal. Ya el Papa Francisco nos lo recordaba reflexionando sobre este pasaje del Evangelio. Decía: considerar en primer lugar ese sentido de injusticia que advertimos en el poner la otra mejilla y pensemos en Jesús durante la pasión, en su injusto proceso delante del sumo sacerdote. En un cierto punto recibe una bofetada de parte de uno de los guardias. Jesús le dijo al guardia: si ha hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Pide cuentas del mal recibido. A lo que nos invita entonces Jesús no es a callar frente a la injusticia, sino a no devolver el mal por el mal. Poner la otra mejilla es devolver el mal recibido con el bien, por ejemplo, con el perdón, rezando por el que nos hace daño, etc. Al final del Evangelio de hoy, Jesús dice: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. La invitación es concreta: que por nuestras actitudes seamos imagen de Dios aquí en la tierra. Ser cristiano significa eso, ya que el cristiano debe asumir en su vida las actitudes de Cristo, de aquel hombre espiritual de quien se habla en la segunda lectura, ya que Cristo vino a este mundo a manifestar el rostro de Dios Padre, que es misericordia y perdón. Pensaba estos días en la dolorosa realidad por la que pasan muchos privados de libertad. Es cierto que en una sociedad en la que nos regimos por leyes, quienes las vulneran deben asumir sus consecuencias. Sin embargo, más allá de eso, somos testigos de dos realidades. Por un lado, que no es el tema que quiero reflexionar, pero no todos quienes vulneran las leyes dan cuenta de sus acciones, y eso lo sabemos. Pero lo que sí quiero subrayar frente a esta realidad
es la cantidad de hacinamiento de nuestros centros penitenciarios, y esto no ayuda a que la delincuencia, a que la violencia disminuya. Por el contrario, cuántas veces se nos informa que incluso desde estos centros se siguen gestando crímenes. Hemos hablado del incremento de la violencia y de que nuestras autoridades deben hacer algo. La realidad de las cárceles es un tema pendiente que como Estado debe enfrentarse si se quiere luchar contra la violencia. No se lucha contra la violencia solo capturando a los violentos, sino haciendo que estos tengan un adecuado proceso de rehabilitación y de reinserción social. Y eso pasa por enfrentar este problema desde la justicia reconstructiva, que busca reconstruir las relaciones entre la víctima y el victimario, que se centra en la curación y la reconciliación, que además involucra activamente a la comunidad, busca que la persona que comete el delito tome conciencia y asuma su responsabilidad y cambie. Seamos todos capaces de construir una sociedad justa y no justiciera. El compromiso que debemos hacer es trabajar sin cansarnos por instituir la misericordia como un estilo de vida. Y el compromiso debe estar en cada uno de nosotros, que nos llamamos y somos discípulos de Jesús. Y como tales, a ejemplo de Jesús, nuestro Maestro, debemos también nosotros hacer presente el rostro misericordioso de Dios Padre. El Jubileo de la Esperanza, que el Papa Francisco nos invita a celebrar, creo que es un gran momento para poder experimentar la misericordia de Dios en nuestras vidas. No desaprovechemos esta gracia que Dios nos regala. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación. Seamos también nosotros mismos testigos de misericordia y, como lo dice Jesús, seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Encomendémonos todos a la intercesión de la Virgen María, que nos ayude a acoger con corazón bien dispuesto todas las enseñanzas de Cristo, para que seamos signos de perdón, de misericordia y de reconciliación. Pidamos también a la Virgen María que interceda por la salud del Papa Francisco, para que pronto se incorpore a sus actividades y nos anime con sus enseñanzas y su testimonio.